¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? En el video anterior nos habíamos detenido en la importancia que Hegel tiene para el planteo de Lacan, ¿no? O sea, cómo se trata de un autor de una relevancia tal que hace que Lacan pueda efectivamente separarse tantas veces de él para no hacer otra cosa que volver a citarlo, aun cuando pueda efectivamente enmarcar algunas diferencias. Y uno de los puntos que quizá, digamos, podríamos resaltar como más relevantes del planteo hegeliano es el hecho de ser una filosofía de la muerte, ¿no? Ahora, la muerte, habíamos dicho, no la consideramos en el sentido del cesar biológico de la vida, sino articulado ese término fundamental que es la dimensión de la finitud. Por eso Hegel puede hacer de alguna manera un abordaje tripartito de la dimensión del hombre, en el cual puede incluir efectivamente una dimensión ontológica, lo que hace al hombre esencialmente finito, o sea, libre e histórico. Una perspectiva metafísica del hombre, lo que lo transforma en algo mundano, introduciendo las coordenadas de lo espacial y lo temporal. Finalmente, un sesgo fenomenológico del hombre, el cual, digamos, se plasma con mucha claridad en el título de la fenomenología del espíritu, lo que hace del hombre alguien mortal, ¿sí? O algo, por tomarlo a nivel del concepto para sacarlo de la existencia particular. Y esta dimensión fenomenológica del hombre implica la conciencia de la propia muerte, la cual, digamos, es un término fundamental en el devenir humano que hace que el hombre, para Hegel, acepta la muerte o mejor va en su búsqueda, como mucho más radical. El problema es que en la medida de la negatividad, el objeto del deseo del hombre no puede recaer sobre ningún objeto natural, ¿no? Porque precisamente hay deseo en la estricta medida de la autoconciencia. Con lo cual, incluso podríamos decir, en la senda socrática, el deseo humano se dirige sobre otro deseo. Y este es uno de los, digamos, de los baluartes quizá más relevantes del planteo de Hegel, del cual Lacan se sirve, que es un deseo que no se refiere a un objeto concreto, material de la realidad cotidiana, sino que es un deseo que se dirige sobre otro deseo. Con lo cual, efectivamente, el hombre en la medida de su ser deseante implica un otro y caracteriza la realidad humana como social. Ahora, precisamente, como decíamos antes, por no recaer el objeto del deseo del hombre en un objeto natural, por estar el hombre o por devenir como tal en la medida que se separa de la naturaleza, debe Hegel construir, introducir eso que llama el mito antropogenético del amo y el esclavo. El hombre se reconoce humano en tanto se dirige sobre otro deseo y su deseo se ejerce esencialmente en función del reconocimiento. O sea que para ser reconocido como tal y en todo caso realizar lo que es propiamente su deseo, el hombre debe dirigirse a otro en pos de obtener el reconocimiento. Y esto implica ineludiblemente el riesgo de la muerte, por cuanto como ambos participantes van en búsqueda del reconocimiento, se establece entre ambos la lucha a muerte a tal fin. El problema, digo, respecto de la cuestión de la lucha a muerte, ¿no? Es que en la medida en que el reconocimiento implica al otro, esta lucha a muerte tiene como precondición, si se quiere, la necesariedad de que ambos contrincantes queden con vida. Con lo cual, digamos, o sea, porque si uno de los dos muriera, el reconocimiento no se lleva a cabo. Y además entonces esto determina que tiene que haber una disimetría en cuanto a la posición de cada uno respecto de la muerte, dado que si ambos mueren, y si ambos están dispuestos a morir, el reconocimiento no se ejerce efectivamente. Con lo cual, el planteo mismo de Hegel, y este es uno de sus impases, es que uno de ellos debe retroceder por miedo a la muerte, abandonando en ese mismo acto el deseo de reconocimiento. Entonces, quien abandona, quien retrocede, reconoce sin ser reconocido, y esto marca la disimetría entre ambas posiciones. Tendremos por un lado la posición del amo, que fue aquel que estuvo dispuesto a arriesgar su vida en pos del reconocimiento, y el término del esclavo, la posición del esclavo, que en todo caso consiste en aquel que ha retrocedido, porque resultó más relevante, digamos, conservar la vida
antes que obtener el reconocimiento. Y esta diferencia, que por supuesto no hay que entenderla en el sentido ideológico del término, sino que hay que entenderla en la perspectiva filosófica del concepto, conlleva una diferencia en cuanto a la humanidad de cada uno. Porque tengamos en cuenta que si solo el reconocimiento humaniza, habrá entre amo y el esclavo una desigualdad de las conciencias. Porque el amo no reconoce al esclavo como un humano, precisamente porque fue más relevante conservar la vida que obtener el reconocimiento. Entonces, si la regla es que ambos vivan y que el hombre, digamos, solo deviene tal en la medida del reconocimiento, de lo que se trata en ser reconocido es de imponerse sobre otro. O sea, ya no se trata de matarlo efectiva y concretamente, sino de suprimirlo dialécticamente, o sea, de dominarlo. Y eso es lo que efectivamente lleva a cabo el amo respecto del esclavo. O sea, el amo le deja al esclavo la vida y la conciencia, pero sin autonomía. Por su lado, el esclavo trabaja para el amo para satisfacer sus deseos. Y esto implica un problema, y paradojalmente, si se quiere, y por eso la relevancia no tomar esto en términos ideológicos, es que esto se transforma en un problema para el amo, no para el esclavo. ¿Por qué? Porque el amo queda ocioso. El reconocimiento del esclavo no es propiamente un reconocimiento. Al amo no le sirve. Porque propiamente, en términos filosóficos, en términos hegelianos, el esclavo no es propiamente un humano, no es un humano propiamente dicho. Porque como decíamos antes, al abandonar su deseo por miedo a la muerte, no es reconocido como tal. Y Koyev va a llamar a esto la insuficiencia trágica de la situación. Es una gran definición. La insuficiencia trágica es que el amo es reconocido por alguien a quien no reconoce. Entonces, finalmente, y de allí la paradoja, la posición menos compleja termina siendo la del esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo, en la medida de su trabajo, de que trabaja para el amo, para satisfacer sus deseos, en la medida de su trabajo, pone en acto la acción negatriz, con la cual transforma lo natural en provecho del amo, al responder a sus deseos. Y en este sentido, de algún modo, podríamos decir que el esclavo puede devenir el amo de la naturaleza. Porque allí donde no obtuvo el reconocimiento, precisamente por, digamos, valorar más su vida, ¿sí? Y por no estar dispuesto a ponerlo en riesgo, allí donde no obtuvo el reconocimiento, el trabajo podría servirle, precisamente, porque lo salva de la inmovilidad. Entonces, la paradoja, o como es interesante, la insuficiencia trágica de la situación, es que el amo queda ocioso. Por consiguiente, digamos, en términos ontológicos, queda mucho más cerca de lo estático dado, de lo fijo, de la sustancia. A diferencia del esclavo, que al trabajar y poner en acto la negatividad, se orienta más a algo del orden de un devenir, de la creación. Y quizá en este sentido podemos notar el valor que para Marx va a tener el planteo hegeliano. O sea que en Hegel el saber absoluto, la sabiduría y la aceptación consciente de la muerte son una misma cosa entendida en el sentido de que configuran una totalidad dialéctica a nivel conceptual. Y esta, digamos, esta articulación entre estos tres tópicos es la consecuencia del hecho humano de arriesgar la vida por un puro prestigio, ¿no? Este reconocimiento que es esencialmente una nada simbólica, o sea, no tiene nada que ver con la naturaleza, no pertenece al campo de la naturaleza. El prestigio marca quizá con una claridad notable como no se trata de algo en juego que forme parte de lo estático dado, fijo, de lo natural. Decíamos, este es un punto fundamental en el cual Lacan puede servirse de este concepto de deseo que encuentra en Hegel, el cual no se dirige entonces sobre ningún objeto de la naturaleza. Que entendamos también, hay que tomarlo en la línea del contexto en el cual Lacan hace un uso en principio de esto, que es en su discusión con los posfreudianos y al emplazamiento de la cura en lo imaginario que lee en ese movimiento tan propio de la comunidad analítica de su época. Entonces, efectivamente, aun cuando pudiera llamarnos la atención, hay en Hegel una
contraposición entre lo que sería el deseo a nivel humano y lo que sería el deseo a nivel animal. O sea, hay un deseo animal que es tributario de la inmediatez, de la fijeza. Deseo animal que se dirige a la cosa. El deseo humano, en cambio, es solidario de la sabiduría. Por eso ahí, para Hegel, es como la puerta de entrada de este segundo concepto que me parece esencial, fundamental, ¿no? En el video anterior sobre Hegel destacábamos el concepto del espíritu y ahora introducimos el entendimiento. El entendimiento es solidario de ese vínculo dialéctico indisociable entre filosofía y sabiduría, porque la filosofía es la búsqueda de la sabiduría, la cual entonces, la sabiduría, pasará a definirse como la plenitud de la autoconciencia. Este lazo, este vínculo, no puede entenderse sin el entendimiento, el cual es para Hegel una potencia, la que implica un devenir temporal. Incluso puede ser planteado por Koyev como lo verdaderamente humano en el hombre. Podemos definirlo como la facultad de discurso. Como potencia absoluta se manifiesta en la categoría ontológica de la negatividad. Es una fuerza de abstracción que consiste en la actividad de la separación, en el acto de separar, la cual permite, digamos, establecer a la realidad como parte de un proceso creador, la cual se va construyendo elemento a elemento. O sea, no es la revelación de la naturaleza discursiva de una vez, ¿no? El entendimiento no solo separa a la cosa de su naturalidad, sino que introducida en el discurso, las combina, ¿no? Y esto es importante, no es ni ilusorio ni ideacional, sino que la realidad humana se construye en la medida en que el hombre transforma el mundo natural, en la cual hace de la entidad real algo separado de su sustancia natural, para en ese mismo punto devenir un concepto. Y allí toma forma ese aforismo fundamental de Hegel que encontramos, digamos, del cual encontramos un uso intenso en Lacan, que dice: el concepto es el tiempo de la cosa. Hay entre cosa y concepto una diferencia en cuanto a la temporalidad en juego y a la presencia. El concepto implica la separación de la cosa de su soporte material, ¿no? Y esa separación es la que opera el entendimiento como potencia absoluta. Con lo cual, el entendimiento eleva a la cosa, separada de su esencia, la eleva al discurso. Y en ese elevarla al discurso las recombina. Entonces tendríamos del lado de lo natural el par cosa-esencia, el cual constituye una existencia natural, dada, fija, estática. Y a diferencia de esto tenemos la combinación del concepto y el sentido. Donde había la cosa, está el concepto. Donde había la esencia, adviene el sentido. En el par concepto-esencia, se trata de una existencia empírica propiamente. Y ahí empírica debe ser entendido en el sentido de lo discursivo. Porque es en lo discursivo donde el hombre encuentra la posibilidad de la libertad. La posibilidad de la libertad está dada por el hecho de la conmoción, de la sujeción del hombre a la naturaleza dada. Y esta es la consecuencia de un hacer, porque la negatividad, como dijimos en el video pasado, es un hacer, es el fondo mismo de la existencia humana, la que hace del hombre acción, o también muerte diferida, ¿no? En Lacan podríamos decir, esto es retomado a nivel de la desnaturalización que el significante imprime, y es el desplazamiento, digamos, no solo de su lugar natural, sino que es la conmoción de una existencia física, de una existencia fija. La negatividad entonces se manifiesta como lucha, trabajo, muerte o finitud. De allí que su consecuencia sea la autoconciencia. Finalmente,
Esto implica una reformulación en Hegel. Incluso por momentos pareciera plantearse en Koyev como una síntesis entre dos opuestos. Me parece que a mí, o al menos a mí me gusta más, pensar que es la reformulación del vínculo dialéctico entre lo universal y lo particular. Ya no pensable desde este planteo hegeliano como la especie y el espécimen, sino que la universalidad como totalidad de discurso se realiza en la particularidad del hombre como individuo. Si no, el riesgo sería que la universalidad, ¿sí?, si lo tomáramos incluso en términos de la esencia aristotélica, deviene otra forma de lo absoluto, ¿no? O sea que la esencia del hombre, su carácter universal, pongamos discursivo, histórico, mundano, autoconsciente, propio, consecuente con la sabiduría, esta esencia universal del hombre solo se realiza en la existencia particular de un hombre. En la medida en que es en esa existencia particular del hombre donde la acción negatriz se lleva a cabo. Entonces la humanidad, ese ser reconocido en esa particularidad como individuo libre e histórico, implica ese valor propiamente humano. O sea, la historia es para Hegel el modo de realización de la libertad. Implica el discurso y por ende la negatividad. E implica el otro, o sea, lo social. No es el individuo aislado, digamos, sino que la libertad conlleva el vínculo del hombre con los otros. Bueno, espero haber podido, digamos, transmitirles de alguna manera en estos dos videos la importancia que este autor fundamental tiene para Lacan, y me parece que es uno de los tantos lugares donde Diana Rabinovich, digamos, insistía en el valor de Hegel, que me parece que es inseparable en lo que fue la transmisión de Diana Rabinovich, el valor que el deseo tiene como eje sincrónico a lo largo de toda la obra de Lacan. El valor del deseo tiene en la referencia hegeliana uno de sus baluartes. Y ojalá que estos dos videos hayan servido para invitarlos a ustedes a ir a leer a este autor mayúsculo, tan complejo como indispensable. Nos vemos la próxima. Hasta luego.